Buenos días, Buen, licenciado. buen día. Día, licenciado. ¿Qué tal? Buen día. Ya, muy bien. Bien, parece que vamos a tener en forma frecuente el problemita este que Zoom me pide que el código sea el mismo, ¿no? En las diferentes clases, pero no puede ser pues, el mismo, ¿no? Ah, tengo que cambiar del código, porque si es el mismo, se entran estudiantes del paralelo que sigue a una clase que está en curso, ¿ya? Y generan otro estado de ánimo, ¿no? Porque entran a una clase que ha comenzado y no entienden o se desubican. Ya es un clima muy diferente. Es mejor su clase a la hora que corresponde. Es por eso que le cambio el código, pero al cambiar el código, Zoom no me acepta, ¿no? Entonces vamos a tener que atender a ese problemita con frecuencia, me parece. Les voy a cambiar el código siempre, ¿no? Paciencia, ¿ya? Y decir, va a programar de nuevo. Me doy cuenta que no pueden ingresar, entonces programo de nuevo, pues, ¿no? Y le pongo otro código, ¿ya? Muy bien, ahora comenzamos entonces la clase. Estamos comenzando con 108 estudiantes y veremos qué ocurre más adelante. Bien, en la clase anterior habíamos terminado de presentar el PIB, ¿no es cierto? Y aquí tengo un esquemita del PIB, que es de la caja sistémica, ¿no? Y vemos en esta caja sistémica el PIB por salida es igual a las ventas finales, ¿no? Las ventas de bienes finales, es decir, bienes que salen de circuito. Esas ventas de bienes finales es ventas para consumo de familia, para consumo de gobierno, para inversión bruta, más exportación menos importación, su valor es 45. Estas son las ventas de bienes finales. Por salida de sistema, el Producto Interno Bruto del país está formado por ventas de bienes finales. Estos bienes vienen del sistema del sector primario, del sector secundario y terciario. Para producir los bienes finales, se incorpora a trabajadores, se le paga sueldos, se considera el margen de utilidades para los empresarios, para los dueños de las empresas, el fondo de depreciación más los tributos, ¿no? El resultado es PIB por origen igual a PIB por destino. ¿Ya? Estamos entonces con esta categoría de ventas finales. ¿Ya? Y en relación a esta categoría de ventas finales, podemos decir que es un agregado monetario. Un agregado monetario. Porque es el resultado, la venta, de una multiplicación del precio por la cantidad. ¿Ya? Supongan ustedes que están calculando las ventas de deportivos, ¿no? de un día, deportivos de un día. Venden en una tienda deportivos de un mismo tipo, tamaño, etc. Cada deportivo cuesta 120 bolivianos. Han vendido en el día 10 deportivos. Dígame a ver alguno de ustedes, uno de los 108 estudiantes, ¿cuál es el asiento contable? Estoy preguntando, estoy diciendo, en la tienda hoy día hemos vendido 10 deportivos. Cada deportivo cuesta 120. ¿Cuál es el asiento contable del día? Dale. Yo, licenciado, puede ser.
Dale. Yo creo que es caja, si es una empresa, o si en este caso caja, contra venta de mercadería, eh, débito fiscal IVA, quite por pagar. Ya. Supongo que no damos factura. Solamente son 10 deportivos al precio de 120. Sin, ¿cuál es el asiento? Las cantidades me interesan. Y las cuentas, obviamente. Estaba yendo bien. ¿Cuál es? La moneda nacional, licenciado, Toda 1.200 moneda nacional. contra ventas, 1.200. Caja a ventas 1.200, ¿no ve? ¿Ya? Se ubican, ¿no ve? Caja a ventas 1.200. 1.200 es un agregado monetario. Es el resultado de la multiplicación de la cantidad 10 deportivos por el precio, 120, ¿no? Eso es para este pequeño negocio, digamos, que vende deportivos. ¿Ya? El agregado es ventas, al resultado de la multiplicación de caja por ventas, de caja por cantidad, 1.200. Ahí se nos presenta un pequeño problema. Cuando se hace comparación con otros días, el agregado de ventas, ¿ya? Puede ocurrir que se ha aumentado ese agregado de ventas, por decir, se ha aumentado al doble, 2.400 en lugar de 1.200, uno podría decir, oye, ¿qué cosa estás reflejando? El cambio en las cantidades físicas, el cambio en los precios. ¿Se ubican? Entonces dirá, pero si solamente hemos aumentado 5% de los precios y las cantidades se han aumentado en 100%, por ejemplo, de 1.200 a 2.400, ¿no? Entonces, en los agregados monetarios tenemos el problema al hacer comparaciones de que puede haber cambiado la cantidad o el precio, o los dos al mismo tiempo, o haber una compensación. Y eso nos preocupa. Nos preocupa detectar ese problema, ¿ya? En macroeconomía. Porque cuando hablamos del PIB de la economía y sus cambios en el tiempo, nos preguntamos qué se habrá modificado. Las cantidades, los precios, ambos a la vez, o ha habido alguna compensación, uno subió, otro bajó, etc. ¿Ya? Esta es una breve introducción. Ahora acá dice el título, la significación monetaria de los agregados macroeconómicos. ¿Ya? Y dice, la ciencia económica, nuestra ciencia, se diferencia de la ingeniería por dar valor a la producción que se genera en un sistema que aplica técnicas de ingeniería, ¿no? La producción se realiza en base a técnicas de ingeniería y las técnicas de ingeniería relacionan cantidades físicas. Nosotros no. Economistas y contadores públicos utilizamos valores. ¿Ya? Eso genera un problema. Entonces, para explicar ese problema tenemos este párrafo. Por ejemplo, para un ingeniero minero de Guanuni, lo importante son las toneladas métricas de estaño producidas por día, 10 toneladas, por una cantidad de obreros, 10, ¿no? Obreros de mina, y determinar la productividad de cada minero, realizando la división. 10 toneladas sobre 10 mineros, cada minero produce 10 por día. Son relaciones físicas. El minero existe, se le mira, las toneladas del mineral se las mira,
son cantidades físicas, ¿ya? Entonces, el ingeniero se la razona en base a cantidades físicas, ¿no? Entonces, comparando productividades, podría emitir un criterio para mejorar o mantener la organización de trabajo y empleo de máquinas. Es decir, podría decir, es muy baja la productividad, 1 tonelada por día por minero. ¿Cómo mejoramos esa productividad? Está hablando de cantidades físicas. A un economista y a un contador público le interesa el valor de la producción del día y el costo unitario total. Nosotros trabajamos sobre los datos de ingeniería, les damos un valor, ¿ya? Es decir, una expresión en una unidad de cuenta monetaria. Para obtener el valor de la producción, multiplica las toneladas por el precio, métricas por el precio de la tonelada, ¿no? Nos va a dar lo que estábamos hablando hace un momento, caja a ventas. Ese es un agregado, ¿no? ¿Ya? Y los costos multiplicando cantidades de suministros por sus precios para producir, yo que sé, el mineral, qué suministro, dinamita, qué otros elementos se utilizan, ¿no es cierto? Por sus precios, más el costo laboral de la planilla, cuánto nos cuesta el trabajador. No miramos este trabajador físico, sino cuánto es su costo laboral. Estamos multiplicando el trabajador por su sueldo, su expresión monetaria, de cuánto gana. Realizando la diferencia valor de la producción menos valor de los egresos, se podrá emitir el criterio de conveniencia o no de continuar produciendo. ¿Se ubican en esto? Entonces nosotros, contadores públicos, economistas, trabajamos con valores. Decimos ventas de las 10 toneladas igual a 1.200, por decir. Compras o todos los costos homogeneizamos, ¿no? Ya no hablamos nosotros de tantos trabajadores, costos de dinamitas, de perforación, no, homogeneizamos gracias a que multiplicamos las cantidades que se usan por precio y decimos nosotros ingresos menos egresos más. Si el margen es positivo, decimos está bien, hay que seguir produciendo. Si el margen es negativo, decimos no, está mal. No cubrimos costos. Es nuestra diferencia con los ingenieros, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo una casa, ¿cómo nos habla el ingeniero civil? Nos dice necesito 100 ladrillos o 1.000 ladrillos y necesito 10 bolsas de cemento y necesito basas de hierro, ¿no? Fierro, ¿ya? Y nos hablan de cantidades físicas de los bienes. Pero nosotros somos contadores. Nosotros decimos, este necesita 1.000 ladrillos, a 2 pesos el ladrillo son 2.000 bolivianos. Me ha dicho que necesita 10 bolsas de cemento, no sé, creo que está a 60, 10 bolsas de cemento, son 600 bolivianos. ¿Ven ustedes la diferencia entre nosotros y los ingenieros? ¿Ya? Nosotros trabajamos con valores, con agregados monetarios, pero esos agregados tienen un problema. Es el problema de cómo se forma el agregado. Precio por la cantidad física. ¿Ya? Y si comparamos, por ejemplo, 2 obras de construcción parecidas, 2 departamentos parecidos, y vemos nuestras cuentas y han subido los costos, nosotros nos preguntamos, ¿qué habrá aumentado? ¿Los precios o las cantidades físicas? ¿Habrán usado más ladrillos? Pero si los planos eran los mismos. ¿Habrán usado más cemento? Pero si hemos comprado, a lo mejor han desperdiciado el cemento, no lo han usado bien, ¿no? Han hecho malas combinaciones. Ese es nuestro problema como economistas y contadores públicos. Cuando ha subido el PIB de un país,
nos preguntamos qué habrá subido, los precios o las cantidades. O sea que el problema para nosotros en las comparaciones está en la construcción, ¿no?, de las categorías que usamos. Usamos categorías que son agregados monetarios, resultado de la mezcla de dos variables, cantidad física y precio. Y cuando comparamos nos interesa saber qué es lo que ha aumentado, si el PIB ha subido. Si el PIB ha subido las cantidades físicas o los precios. Esa pregunta es clave. ¿Ha subido las cantidades físicas o los precios? ¿Por qué es un problema? Porque, como decía en la clase anterior, el PIB es una variable macroeconómica, un agregado de la mayor significación en la vida de un país. Refleja el PIB por habitante, la riqueza por habitante que se crea, es la cantidad de bienes por habitante que se tiene. Pero ahí está el problema. Como es un agregado monetario sobre la cantidad física, uno dice, está creciendo la riqueza por individuo. La pregunta es, ¿será verdad? ¿Habrá más bienes? ¿O los precios habrán subido? Y a lo mejor hay menos bienes, ¿eh?, y no ha aumentado la riqueza por habitante. ¿Se ubican con el problema? Ya. Para resolver este problema, ¿no?, de nuestras categorías que usamos, PIB, valor de ventas, formado por dos variables, para resolver el problema de comparación, si ha subido la cantidad física o los precios, ¿no?, o ambos a la vez, o hay compensaciones, etc. Para resolver este problema se incorpora estas categorías de números índice y el índice de cantidades especial, ¿ya? Y esta incorporación viene de otra rama de las ciencias de estadística. Es en el curso de estadística donde se ven números índice. Pero yo no puedo esperar, pues. Tengo que incorporar a la materia estas categorías de números índice. No puedo esperar que ustedes vean al año, porque estadística lamentablemente está en tercer año, ¿no? Y no puedo pasar por alto porque tiene demasiada importancia saber qué es lo que aumenta. ¿Debido a qué? A que en la vida real lo que aumenta en un país es la población real. Los niños son reales, ¿no? No es una magnitud monetaria. Los niños reales, físicos, necesitan más alimentos, más ropa, más servicios. Entonces, si en un país queremos saber cómo mejora la calidad de vida de la gente, tenemos que tener una idea de la medida en la que la cantidad física se ha incrementado de bienes. El crecimiento real del PIB se llama, ¿no? Crecimiento real, no el crecimiento monetario, porque no queremos engañarnos. Está creciendo el PIB, sí, pero ¿sabe? Está creciendo los precios. Y las cantidades físicas son menores. Entonces, es como un engaño decir, no, está creciendo el PIB, pero si las cantidades físicas no están creciendo, entonces la gente está más pobre. ¿Se ubica? Ya. Esa es la situación por la cual vamos a incorporar ahora la explicación del índice de cantidades. ¿Ya? Dice, al igual que en microeconomía, en macroeconomía, el PIB de un año es el resultado de la multiplicación de las cantidades físicas de los bienes que se producen en un ejercicio por los precios. ¿Cómo observamos? Ya. El PIB es igual a bienes para consumo de gobierno, a bienes para consumo de familia,
a bienes para la inversión bruta, máquinas, etc. Más exportación menos importaciones, como decíamos en la clase anterior. Ese es el PIB. Ya sabemos obtener de dónde se obtiene, cuadro de insumo-producto, los datos, etc. Ya sabemos. Entonces ahora acá miren ustedes, estoy incorporando esta ecuación que es re importante ubicarla, darse cuenta que funciona. Decimos el PIB es la sumatoria de las cantidades físicas de los bienes multiplicadas por los precios. Claro que sí. Si he comenzado esta clase diciendo, mira, estoy vendiendo buzos deportivos. Mi asiento es caja ventas. Cada buzo cuesta 1.200. Estoy vendiendo 10 buzos, soy un microempresario. Al final del día calculo, cuento, ¿no? 1.200 es el valor de mi venta. 1.200 billetitos bolivianos. Asiento contable, caja ventas, 1.200. ¿Qué he hecho? He multiplicado X por P. X son los buzos deportivos por P, por el precio. En todos los negocios que venden bienes de consumo para familias, para gobierno, para inversión, hacen lo mismo. Multiplican precio por cantidad física. Entonces el PIB de la economía es igual al resultado de la multiplicación de las cantidades físicas de los bienes por los precios. A esto yo llamo un agregado monetario. ¿Por qué agregado? Porque estoy usando dos variables, precio, X. ¿Por qué monetario? Porque está expresado en una unidad de cuenta. No soy ingeniero. No estoy diciendo el PIB de la economía son 800.000 toneladas de soya que producen los productores de soya, más 43 millones de pies cúbicos o de metros cúbicos de gas por día que producen los yacimientos en los campos, más, no sé, 100.000 toneladas de minerales y divididas por toneladas físicas de, no sé, de plata, de zinc, de estaño. No, yo no soy ingeniero. ¿No? A mí me interesan valores, agregados monetarios. ¿Ya? Me interesa el valor de la venta de gas, el valor de las ventas de soya, el valor de las ventas de minerales, el valor. Y eso es un agregado monetario. ¿De qué? De precios por cantidades de estos bienes. Entonces, tomar conciencia, internalizar en la mente que el PIB es sumatoria de los precios de todos los bienes finales por cantidades de los bienes finales, va a ayudar mucho en nuestras explicaciones, ¿no? En otros modelos que vamos a presentar más adelante. Cuando comparo el PIB de 2 años, ¿okay? De 2 años, para saber cuánto crece, inmediatamente viene la pregunta, ¿y qué ha crecido? ¿Ha crecido las cantidades físicas? ¿Ha crecido los precios? ¿O uno ha bajado y el otro ha subido más? ¿Qué problemita? ¿Qué problemita? Dice, bueno, acá hay que usar algún artificio. Debe haber algún artificio que tienen los estadísticos, ¿no? Los matemáticos. Y ese es el índice. ¿Ya? Esos son los índices. Pues ahora voy a presentar justamente, una vez que ya tengo el problema, el índice de cantidades, ¿no? Y terminando acá la lectura dice, donde X representa cantidades físicas de los N bienes finales y P, el precio de cada bien. La significación monetaria de los agregados se distorsiona, y está subrayado, cuando se pretende comparar de ejercicio a ejercicio la producción nacional, debido al componente precio que se encuentra al interior del agregado.
¿Qué ha subido? Si comparamos el PIB de un ejercicio a otro, podemos preguntar, ¿qué ha subido o bajado de un ejercicio a otro? ¿El precio ha cambiado o son las cantidades físicas que han cambiado? Para resolver este problema se ha inventado la categoría de índice, ¿ya? Entonces decimos, gracias estadísticos, ahora vamos a presentar los índices, porque queremos resolver el problema. ¿No? ¿Cuál problema? El que si hablamos de crecimiento, seamos precisos. ¿Han crecido las cantidades físicas o han crecido los precios? ¿Ya? Entonces presentamos el primer índice, el índice de cantidades, IC. El índice de cantidades da el importe de crecimiento real del producto, eliminando la incidencia de los precios de un ejercicio a otro en un agregado monetario, como las ventas. Este índice se utiliza para realizar las comparaciones de los valores de ventas en términos reales. Caramba, uno puede decir, oye, parece que estás exagerando. ¿Cómo vas a separar de los agregados solo las cantidades físicas? Si está agregado en el registro contable, ¿cómo lo vas a hacer? Ya. Pues bien, gracias estadísticos, ¿no? Que nos han presentado un índice. Este es el índice. Primero voy a explicar el quebrado, ¿ya? Y luego voy a leer el texto, ¿no? ¿Qué ven en este quebrado? Un numerador, un denominador. Aquí dice sumatoria de los precios P del año base de los bienes J por las cantidades observadas o es el subíndice, ¿no? De los bienes J. Entonces, acá estoy tomando 2 años diferentes. Precios de un año base por cantidades físicas del año de observación. Estoy cruzando 2 años diferentes. Y en el denominador tengo precios del año base de los bienes J por las cantidades del año base. Los bienes J. ¿No? ¿Ven cómo estoy cruzando? En este caso, esto corresponde al año base. Sus precios por las cantidades. Un año base es un año de observación, ¿no? Donde se ha identificado las cantidades físicas y los precios. Un año de observación generalmente, es otro año. Y se trata de los mismos bienes J, no voy a cambiar de bienes. Se trata de los mismos bienes, solo que ahora tomo en cuenta las cantidades de ese año de observación de los bienes, pero mantengo los precios. Todo esto se multiplica por 100 y da un resultado que vamos a denominar arroba, una cantidad cualquiera. Ahora, leo el texto, que es lo mismo. Cociente de la suma de multiplicaciones de cantidades físicas de año de observación o de los n bienes J a precios de año base sobre suma de multiplicaciones de cantidades físicas de año base por precios de año base. ¿No? Entonces esto. Ahora acá viene una pregunta que es importante. ¿Ya? ¿Qué sucede si el año base es al mismo tiempo año de observación? Entonces digo, aquí dice precio de año base de los bienes J por cantidades del año de observación de los bienes J. Pero el año de observación es el año base, es el mismo año. Ok,
sobre el precio de año base de los bienes J por las cantidades físicas del año base de los bienes J. Entre los dos, numerador y denominador es lo mismo. Si es lo mismo, el resultado de este quebrado es 1. 1 por 100 me da 100. Para el año base, el índice es 100, porque es el mismo año de observación. ¿Se ubica? Una vez que tengo mi año base, digo, para el año siguiente, de aquí a 2 años, etcétera, ya las cantidades de ese año ya van a ser diferentes. Ya no son las del año base. Entonces el índice me dará 110, 120. ¿No? Porque este cociente va a ser más de 1. Si es que las cantidades son mayores, ¿no? Ya. Eso dice acá. Para el año base el índice es de 100. Las cantidades físicas del numerador y denominador son iguales. ¿Logran internalizar? El año base es un año convencional en el que se toman los precios. Ejemplo, año 2000. En tanto que el año de observación es un año de futuro en relación al año base. Ejemplo, 2021. 2 años. Cuando el año base no es el año de observación, el índice se modifica porque cambian las cantidades. Ya. Ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Para los datos de un bazar de repuestos de vehículos del cuadro que sigue, indicar el crecimiento en términos monetarios o nominales de las ventas y el crecimiento real aplicando índice de cantidades. Esta fórmula. ¿Ya? Este es el laboratorio. Tabla de un bazar de ventas de repuestos. Y acá ven ustedes en esta línea, tengo detalle, año base, un año de observación. Precio, cantidad, importe son las columnas, ¿no? De año de observación y de año base. Aquí en línea tengo baterías, pastillas de freno, líquidos de freno. Con 3 es suficiente, ¿no? Seguramente el bazar de repuestos tiene 50 ítems, por decir, ¿no? Bueno, no interesa el número, sino el contenido. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Acá hacemos contabilidad. Nosotros sabemos que para registrar la venta de baterías multiplicamos el precio por la cantidad, como hemos hecho con los buzos deportivos, ¿no? Decimos, se ha vendido 20 baterías. Su precio es 100, el importe es 2.000. Caja a ventas 2.000. Glosa, baterías. Pastillas de freno. El precio es 40. Se ha vendido 100 en el año base. 40 por 5, 4.000. Caja a ventas 4.000. En pastillas. Líquidos de freno. Precio 30, cantidad 50. El asiento 1.500. Caja a ventas 1.500. 30 por 50. Ventas del año. Sumamos 6, 7.500. Total ventas, caja a ventas 7.500. Estos 7.500 es un agregado. Y llamamos ventas nominales, las ventas que están en las facturas. Ventas nominales, ¿ya? Luego ha pasado el tiempo y tenemos un año de observación, otro año. Este es el año base. Ya, puede ser el año de fundación, lo que quieran ustedes, dicen. A ver,
para este año. Ya tengo mi contador y él ya tiene sus registros, caja, ventas, caja, etcétera, etcétera, ya, de todos los bienes. Ese es mi año base. Luego viene un año de observación, ya otro año, y dice ventas, 24 baterías, el precio 110, el importe, caja, ventas, 2.640. 8, hemos subido de 2.000 a 2.640. El agregado ha cambiado. Agregado monetario, precio por cantidad, ha cambiado. Las pastillas de freno, 44 por 120, 5.280. El líquido de frenos, 33 por 60.980. El agregado ha cambiado. Total ventas, 9.900. Caja ventas del año, 9.900. Incremento nominal en ventas, o sea, en billete, incremento nominal. Ventas del año J, o sea, del año de observación, menos ventas del año base. La diferencia. La diferencia es 2.400, ¿cierto? ¿Ya? Sobre 7.500 nos da 32%. Esta diferencia. 9.900 menos 7.500 sobre 7.500, que es la base, tengo un incremento nominal en 32%. ¡Qué bien! Hemos vendido más, 32% más. Pero la pregunta es, ¿y las cantidades físicas? ¿Hemos vendido más? ¿O es que los precios han subido? ¿Y cuánto más en cantidades físicas hemos vendido? ¿Ya? El bazar ha tenido un incremento nominal de ventas del 32%. Usamos esta palabra nominal porque es la cifra que se ve en los registros. ¿Ya? Y también por eso usamos el PIB nominal, la cifra que se ve en los registros. Es un agregado monetario, ¿no? Para conocer si nos dicen a nosotros, qué bien, oye, tus cuentas están bien, y dime cuál es el incremento real en ventas. ¿Cómo que real? Real es billete, ¿no ve usted que se ha aumentado? No. En cantidades físicas te pregunto. En cantidades físicas. Déjeme ver, pues, las hojas de inventario. Primero en entrar, primero salir, es hojas de inventario que tengo de todos los bienes. Y le voy a decir cuál ha sido el movimiento físico real. Esa puede ser una salida, ¿no? Del contador que si mi gerente o mi propietario me pregunta, me dice, oye, bien tus cifras. ¿Y el crecimiento real cuál ha sido? Pero tengo que ver las hojas de inventario para ver cuántas he vendido. Bueno, toma tu tiempo. Pero habría otra forma de ver el crecimiento real. Es aplicar el índice. ¿Ya? Es aplicar el índice. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar el índice? Tenemos que considerar constantes las cantidades. Constantes los precios del año base. Y solo relacionar con los cambios físicos. En el numerador sería 24 por precio del año base. Estoy cruzando los 2 años. Para baterías, para pastillas, 120 por el precio. 40, ¿no? Las cantidades físicas. Para líquido de freno, 60 por 30. Y en el denominador, 20 por 100, el precio es 100 por 40, 50 por 30. O sea, solamente tomo en cuenta los cambios en las cantidades, porque mi índice es de cantidades.
Ya. Entonces acá tienen 24 por 100 más 120 por 40 más 60 por 30. 60 por 30. 120 por 40. 24 por 100. Todo eso dividido sobre los precios, sobre las cantidades físicas del año base por su precio. 20 por 100, 100 por 40, 50 por 30. ¿No? Estoy haciendo eso. Es el año base, 100 por 20, 40 por 100, etc. Hago la operación, hago estas operaciones que pueden hacerlas ustedes por 100 y me da 120. Ese es mi índice que he obtenido. Porcentaje de incremento, índice obtenido menos el índice de año base sobre índice de año base. Hace un momento hemos indicado que el índice de año base es 100. Entonces he obtenido 120 menos 100 sobre 100, 0,20. Y la respuesta es: las ventas reales se incrementaron en 20%. Las ventas nominales aumentaron en 82%. Las ventas reales solo en 20%. ¿Qué les parece? Un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo microeconómico para entender un cambio macroeconómico. Como en lo microeconómico usamos agregados monetarios, precio por cantidad, entonces el índice de cantidades nos da los cambios reales, físicos. El índice de cantidades. La formulita es la que he presentado, ¿no es cierto? Ahora ustedes dirían, usted dice eso. ¿Cómo usted tendría alguna forma de demostración de que lo que usted dice es verdad? Bueno, mira, yo te digo, esta tabla es un diseño, ¿no? Es un diseño que corresponde más o menos a la vida real, ¿ya? Sé por contabilidad que los importes de ventas se obtiene precio por cantidad, ¿no? Eso es real, en la vida es real, es decir, es algo que los contadores hacen así, ¿no? Multiplican precio por cantidad y tienen valores de ventas. Muy bien. Como yo tengo los datos, lo que he hecho en el laboratorio es aumentar en 20% las cantidades físicas de cada bien. Ya, que he puesto 20, 20% de 20, 10% es 2, 20% es 4. 20 más 4, 24. Las baterías han aumentado en 20%. Aquí tengo pastillas de freno 100, ¿no? 100. 10% es 10, 20% es 20. Le ha aumentado 20, 120. Cantidades físicas. Aquí tengo 50. 10% es 5, 20% es 10. 50 más 10, 60. Entonces, en la construcción de este laboratorio, hay un crecimiento real en ventas de 20%. Y gracias a la aplicación del índice de cantidades, también llegó al 20%. Entonces, puedo creer, puedo dar fe a la propuesta de los estadísticos y decir, sí, realmente sirve. Y sí, me permite a mí obtener el crecimiento real en un negocio de las ventas físicas. Algo así tendría que hacer para toda la macroeconomía. Pero en toda la macroeconomía vas a tener un gran problema. Son miles de bienes. Miles de bienes. Entonces habrá que salir de alguna forma de ese problema. Pero la base, es decir, es razonamiento.
es que quieres tener cambios físicos. Porcentaje de cambios físicos. ¿Ya? Dice, las ventas reales se incrementan en 20. Ok. Para ustedes esta práctica. Para datos de tabla adjunta, esta tabla, presente el índice de cantidades. Valor de la producción nominal en términos absolutos. Producción nominal. Debería ser venta nominal. Año base y de observación. El porcentaje de incremento nominal. Entonces acá le pondremos valor de la venta nominal. De la venta nominal en términos absolutos, ¿no? ¿Cuál es el término absoluto? El término absoluto es este, pues esta cifra, ¿no? 7.500, 9.900, ¿no? Valor, entonces ustedes tienen que obtener eso, hacer contabilidad, es decir, ¿cómo varía mi asiento contable? Tengo que multiplicar cantidades por precios. Valor de la venta nominal en términos absolutos, año base y de observación, el porcentaje de incremento nominal. En cuanto ha aumentado los registros de ventas. Tanto. En comentario explique el significado del incremento real. Tienen la tabla de una librería. Hay libros, venta de libros, de contabilidad, de estadística, auditoría. Tienen sus precios para año base. Tienen la cantidad y el importe. Precio, cantidad y el importe. Eso es. Hacen las operaciones, el total. Para que sepan que hablamos de lo que conocemos, es decir, de algo que conocemos. No me estoy yendo fuera del sistema, la extra próspera, como se dice. Aquí les pondremos algo. Presente. Para hacer lo que un día un profesor de contabilidad me ha dicho, que lo haces muy abstracto tu materia, ¿por qué no lo relacionas con contabilidad que nosotros dominamos? Así los chicos te van a seguir mejor, los chicos y chicas. Ya, listo, te escucharemos. ¿Ya? Presente el asiento de ventas de año base y de año de observación. ¿Cierto? Súper. Facilito. Tiene los tres juntos, índice de cantidades, valor de la venta nominal, que viene de los asientos, en comentario explicar cuál es el significado del incremento real. Bien, entonces ese es el índice de cantidades, ¿ya? Vamos a guardar eso, quede para memoria, nada más. Bien, hemos terminado entonces con este índice, el índice de cantidades. Y vamos a pasar a otro índice. Y luego tenemos que presentar el PIB a precio constante. ¿Hay algún chico o chica, será,
que tiene su micrófono abierto. ¿Quién será? Y me está haciendo bulla. Se mueve. No sé. Creo que los he silenciado al comenzar la clase, ¿no? Pero vuelvo a silenciar. Entonces, silenciar a todos. Silenciar a todos. Ok. Ya. Estamos con 109 estudiantes. No ha aumentado mucho. Nito ha aumentado desde el comienzo de la clase. Bueno, ahora tengo esta propuesta que es el PIB a precio constante. Pero antes de ver el PIB a precio constante, tengo que presentar otro índice, el índice de precios, ¿ya? Veamos cómo es el índice de precios. He hablado, hay un índice de cantidades que me permite establecer el cambio en las cantidades físicas de un agregado monetario. Vázquez Álvaro está empezando a salir a la pantalla, o sea que por favor, si tiene algo que decirme después, que nos diga, ¿no? Vázquez Álvarez Gabriela. ¿Qué será lo que quieres? ¿Quieres algo, Vázquez Álvarez Gabriela? No, licenciado, mil disculpas. No, licenciado. Perfecto. Ya, me doy cuenta. Entonces, ingresamos al índice de precios, ¿ya? Es decir, presentó hace un momento el índice de cantidades, ¿no? Y ahora hay otro índice que ayuda a comprender cambios en agregados monetarios, los que hemos visto, valor de ventas, ¿ya? Este índice es un instrumento utilizado para establecer el incremento de precios que se da de una gestión a otra. Entonces, ahora es lo contrario. Solo queremos saber cómo han cambiado los precios de una gestión a otra, a partir de los agregados monetarios. Pero los agregados monetarios es el resultado de la multiplicación de los dos, precio por cantidad. Y a partir de esos agregados, tú quieres tener solo el cambio de los precios, ¿ya? Esa es la propuesta que hace este índice de precios, esta categoría, ¿no? Esta es la fórmula del índice de precios. A ver, ¿qué tengo en esta fórmula? Un quebrado nuevamente, ¿no? ¿Qué tengo en el numerador? Dice sumatoria de precios de un año de observación de los bienes J por las cantidades físicas del año base de los bienes J, sobre la sumatoria de precios del año base por las cantidades del año base de los bienes J por las cantidades físicas de los bienes del año base. Por sí. Vean entonces, a ver, mirando el quebrado. Mirad, aquí las cantidades físicas son las del año base. Eso es lo constante, ¿ya? Y lo que estoy cambiando es el precio. En el numerador tengo los precios del año de observación y en el denominador tengo los precios del año base. Lo contrario a la anterior fórmula, ¿no ven? Ya. Ahora, ¿qué ocurre si el año de observación es el mismo año base? O sea, el año base es el de observación. ¿Cuánto va a ser el índice? Si el año de observación es el mismo año base, quiere decir que estas cifras de los precios van a ser las mismas. Entonces, el numerador y el denominador van a ser iguales. La división entonces es 1. 1 por 100 me da 100. El resultado a suma va a ser 100. El índice de precios para el año base es 100.
porque es al mismo tiempo año de observación. ¿No ve? Ya estoy aplicando los mismos datos. El numerador y el denominador son iguales. Entonces el valor me va a dar 100, porque se multiplica por 100. Esto va a ser 1 por 100, 100. Para año base el índice es de 100, arroba igual de 100. Las cantidades físicas del numerador y denominador son iguales. También los precios. ¿Ya? Bien, entonces hay que partir de ese comentario, ¿no? Porque a veces no entienden. Es decir, no entienden por qué el año base es de 100, ¿no? Y cuando uno dice, mira, el índice de un año de observación es 110, dicen 110, el otro es 100, otro año va a dar 120, 130, o va a ser menos, 90, 80, todo alrededor de 100. En el año base el índice es 100, ¿ya? El año base es un año convencional en el que se toman las medidas. Ejemplo, año 2000. En tanto que el año de observación es un año del futuro. Ejemplo, 2016 en relación al año base. Futuro en relación al base. Para año base el índice es 100. Ahora, voy a hacer el laboratorio, ¿no? La tabla del bazar de ventas de repuestos. La misma tabla que tenía anteriormente, ¿no? La misma tabla, las mismas cantidades físicas, ¿ya? Todo lo mismo, la misma lógica contable, ¿no? Caja ventas refleja el total de ventas de un año, ¿no? 7.500, 9.900. Pero ahora la pregunta es, ¿en cuánto han aumentado los precios? Me puede decir, oiga, ¿sabe que tiene usted 3 bienes? Nos hablaremos del precio de cada bien. No, en general te digo, ¿en cuánto han aumentado los precios? Entonces tendría que utilizar el índice de precios. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? Multiplicar los precios del año de observación, que son estos, ¿no?, por las cantidades físicas del año base. Eso va a estar en el numerador. 110 por 20, 44 por 100, 33 por 50. Eso va a estar en el numerador. 110 por 20, 44 por 100, 33 por 50. Eso está en el numerador. Y dividir sobre los precios del año base, 100, 40, 30, por las cantidades del año base. Las cantidades estas se mantienen constantes y lo que está cambiando son los precios, ¿no? Tomando precios del año de observación y del año base. Acá tengo 20 por 100, 100 por 40 y 50 por 30. ¿Qué es esto? 100 por 20, 40 por 100, 30, 7.500, ¿no? Y para el numerador he tomado estos precios por las cantidades de acá. Ven ustedes, ¿no? Las cantidades físicas ya son las del año base. Haciendo todas las operaciones, me da 8.250 el numerador, 7.500 la base. Todo esto multiplicado por 100 da 110. Y mi respuesta es, los precios se han incrementado en un 10% en relación al año base. Esa es la respuesta. Interesante, ¿no? Ya que el índice de precios solo te da una información de el incremento en los precios en un agregado. Un agregado monetario y agregado de bienes. Estoy hablando de un bazar de repuestos, ¿no? Hay muchos bienes, ¿sí? Y he calculado las ventas, que es una expresión monetaria, y
he podido obtener el incremento de los precios. ¿Ya? Este índice es muy utilizado en macroeconomía, tiene efectos macroeconómicos. Elaboran los del Instituto Nacional de Estadísticas. Ellos son los que elaboran los índices de precios, ¿no? También de cantidades, ¿ya? Entonces, hay varios índices de precios. Depende de la canasta. Una canasta son los bienes de consumo, ¿no? Tenemos, por decir, 1 kilo de carne molida, cociente, puedes tener ahí en la canasta, por decir, 10 kilos de papas, otro tipo de productos vegetales, ¿no? Puedes tener vestidos, blue jeans, zapatos, ¿ya? Servicios de transporte. Entonces, una canasta definida de cantidades físicos de bienes que compraría una familia tipo, ¿no? X cantidades de bienes, 5 kilos de carne, etcétera, en un periodo idéntico, ¿ya? Esa es la canasta. Para esa canasta, para un año base, ¿cuáles son sus precios? La misma canasta para un año de observación, ¿cuáles son sus precios? ¿No? Y a partir de esa información se saca el índice de precios, en cuanto han subido los precios. Sobre este índice vamos a volver al finalizar casi el curso, porque tenemos que hablar de teoría de inflación. La teoría de la inflación, el concepto dice el incremento en precios. Se usa el índice de precios al consumidor, ¿ya? Luego, también hay publicaciones sobre el índice de precios de la construcción, y es otra canasta, ¿no? En la cual tendrán cemento, ladrillo, basas de fierro, materiales que se usan en la construcción. Hay otro índice de precios de bienes manufacturados, o sea, de la industria, ¿ya? Que produce alimentos, vestidos, etc. De estos índices, el que nos interesa es la aplicación, por el momento, la aplicación del índice de precios al consumidor, ¿no? Este índice de precios al consumidor se utiliza en 2 momentos diferentes de la materia. Acá de macroeconomía. Primero, que nos va a servir para establecer la tasa de inflación, ¿no? Y segundo, que nos va a servir para establecer el valor de la unidad monetaria, el boliviano. También sirve para conocer en qué medida los sueldos de los trabajadores han disminuido de un año a otro, los sueldos reales. ¿Cuál es el impacto de la inflación sobre los sueldos reales de la gente? ¿Ya? Es por eso que tenemos que tener algún tipo de idea de qué estamos hablando, qué es el índice de precios. Y tenemos que incorporar en macroeconomía esta categoría de estadísticas. En estos días el presidente de la República está haciendo propaganda, ¿no? Dice, en Bolivia el índice de precios el año anterior ha sido menos del 1%. Está hablando de este tema, que el incremento de precios ha sido muy bajo, menos, dice, 0,9 creo que sí. No ha llegado ni al 1%. En cambio, en otros países se ha disparado, ¿no? El índice de precios. En Argentina llega casi al 50% de incremento. Hasta en Estados Unidos el índice de precios llega hasta el 7%. Es un problema ahora macroeconómico, ¿no? Que los precios suban. Y ahora con la guerra de Ucrania, Rusia, no sé qué, van a subir más los precios. ¿Cómo afecta eso?
como las familias tienen sueldos establecidos, ¿no?, por convenios y demás, no le cambien los sueldos todos los meses, entonces las familias protestan de un año a otro y dicen, los precios han subido y nuestros sueldos no. Tenemos menos dinero para ir a comprar bienes. No es que nos paguen menos, sino que los precios han subido y nuestras compras pues son menores. Una ama de casa pues con 100 bolivianos hace 2 años iba y traía la canasta llena con carne, legumbres y otros productos vegetales, traía la canasta llena. Ahora ya no lleno la canasta. Los precios han subido. Este índice se usa para las negociaciones salariales. El gobierno les dice, mire, los precios han subido tanto y ustedes piden, por decir, los precios han subido el año pasado en un 1%. Y ustedes me están pidiendo 10% de incremento, los de la COP, ¿no? El gobierno le dirá, no se puede, sino no hay justificación, porque los precios han subido un 1%. Pero los otros dirán, pero nosotros somos pobres, siempre hemos sido pobres, queremos que por lo menos nos dé un mayor poder de compra. Pues ahí se presenta la negociación. Ya, bueno, que no sea 1, que sea 2, 3, 4. Algo para aumentarles en términos reales un incremento en sus salarios, un mayor poder de compra. ¿Ya? Esa es su aplicación. Y como estamos hablando de índices, los cálculos son parecidos, entonces nos interesa pues tener una idea cómo se arma, ¿no?, y cómo se aplica. Aquí hay un pequeño laboratorio que dice lo siguiente: el índice de precios al consumidor se relaciona con los salarios percibidos por los trabajadores y sirve para establecer el poder de compra de los salarios. Poder de compra del salario. Salario del año J sobre índice de precios del año J por 100. Si el año J es el año base, el poder de compra es igual al salario. Claro, ¿no? ¿Ya? Si el año J es el año base, es el año base acá, su poder de compra va a ser 100, ¿no es cierto? Porque este índice va a ser 100, el índice de precios del año base. El salario, si es 2.000, 100 por 100, 1, el poder de compra va a ser 2.000, la cantidad de bienes que se pueden comprar. Ya. Si el año base si el año J es del año base, el poder de compra es igual al salario de año J. En cambio, si el año J se mantiene, si el salario de año J se mantiene y sube los precios, disminuye el poder de compra, ¿sí? Si este índice, en vez de ser 100, 110, ha subido en 10, y el salario es el mismo, obviamente esta diferencia, este quebrado, va a valer menos, entonces el resultado va a ser menor, el poder de compra bajado. Laboratorio. Índice de precios de año base 100, salario de año base 2.000, salario de año J se mantiene 2.000, el índice de precios de año J 110, 2.000 sobre 110, el nuevo salario es 1.818. ¿No? El salario sin modificación ha perdido 182 puntos, generando insatisfacción y sufrimiento de trabajadores, ¿ya?, que no logran comprar la cantidad física de bienes que realizaban en año base, ¿no? Este laboratorio es un ejemplito de eso, ¿sí? Si los precios suben, sube el índice, y entonces si la cifra del salario se mantiene, pierden puntos. Ya no compran la misma cantidad de bienes del salario. ¿Ya? Efectos macroeconómicos de aplicación del índice de precios
Uno, negociaciones laborales elevarán los costos laborales, ¿no? Si el gobierno en mayo de este año aumenta los salarios en 5%, todos los costos se van a incrementar. Los costos de los bienes tienen que costar más, ¿no? Porque hay que pagar más sueldos, los beneficios sociales se incrementan, etc. Y eso hace que se incrementen los precios. Más adelante denominaremos al efecto inflación de oferta, ¿no? Hay un incremento en los precios porque el costo laboral ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque el poder de compra de los salarios ha disminuido y se les ha aumentado los salarios. El incremento en el índice de precios afecta al poder de adquisición del signo monetario. El boliviano compra menos, una unidad de boliviano, y genera efectos monetarios que serán explicados en teoría monetaria. Este temita es bien interesante. Sobre el valor de la moneda, sobre las funciones del dinero, etc. Hay una serie de aplicaciones que vamos a ver y por eso yo tengo que presentar, ¿no? Práctica 7 para los datos de la tabla anterior, es decir, esta tabla de la librería. Presentar el cálculo del índice de precios y su comentario personal, ¿ya? Para los datos de la tabla anterior. ¿Cuál tabla? Usted presenta muchas tablas. ¿Cuál tabla? Aclare. Para los datos de la tabla anterior, de la librería, presentar el cálculo de índice de precios. Está difícil, ¿no? Un comentario personal. Y otra práctica está que dice así: el año 2018 el salario mínimo nacional es 2020. Suponga que el año base es 2018, que ese es nuestro año base, con índice de precio de 100. El año 2019 la tasa de inflación ha sido de 5%, entonces el índice de precio es 105. El índice es 105, ¿ya? ¿Cuántos puntos perdió el poder de compra del salario mínimo al finalizar el año 2019? Así va hecho un ejemplo laboratorio. Es fácil obtener cuántos puntos ha perdido. Después, ha perdido 50 puntos, 60. ¿Cuánto debería ser el nuevo salario mínimo nacional en enero 2020, manteniendo el poder de compra de diciembre de 2018? Pues hay que hacer un razonamiento lógico, ¿no? Para que tenga el mismo poder de compra que el 2018. Ya, muy bien. Hasta ahí quería presentar en esta clase para poder entrar al tema del Producto Interno Bruto a precio constante, ¿ya? Acá vamos a ver el Producto Interno Bruto nominal y luego vamos a tener que presentar el Producto Interno Bruto a precio constante y la metodología que se usa en macroeconomía para obtener el Producto Interno Bruto a precio constante, ¿ya? Eso va a corresponder a la clase del día de mañana. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, aclaración? Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Las prácticas hay que enviarlas a algún lado?
Bien, mira, las prácticas van a ir ustedes acumulándolas en un archivo de prácticas, que tienen que habilitar un archivo de prácticas, una carpetita, ¿no? Archivo de prácticas de macroeconomía, ¿ya? Cuya aclaración se encuentra en el plan de la materia, que corresponde a la primera publicación que se ha hecho en Classroom. Entonces, te aconsejo que leas en Classroom la primera publicación, que tiene por código C1, plan de la materia. Ahí se indica cómo se arma el archivo de prácticas, y me parece que hay una práctica 1, ¿ya? Y también se habla sobre la evaluación de este archivo, y hemos indicado que vamos a acumular una masa crítica de prácticas, o sea, un cierto número, será unas 30 o 40 prácticas, para revisar las prácticas. Esa revisión se va a hacer por Classroom también, en una fecha determinada. Se indicará, por decir algo así como esto, ¿no? Hasta el día miércoles de la próxima semana tiene que estar en Classroom todas sus prácticas. O sea, si son 40 prácticas. Y en ese momento yo voy a tener todo ese archivo en Classroom y voy a poderlas revisar, ¿no? Revisarlas, ¿ya? Entonces, no hay que descuidarse, porque en esta materia se van acumulando y acumulando prácticas.